Ya comenzando nuestro segmento de Derecho y Justicia, tenemos el placer de presentar a un famosísimo jurista que está el día de hoy con nosotros, el licenciado Marino Elsevier. ¿Qué tal? Encantada de tenerlo aquí. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias. He vuelto a la casa porque yo con ustedes me siento en casa, sobre todo con mi colega y con ustedes que le doy seguimiento permanentemente a su programa. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Doctor, hay diferentes temas en el ambiente jurídico que podemos tratar, pero vamos a iniciar hablando del caso de, hablábamos de Embraer, yo digo de los Tucanos, ¿verdad? Embraer es la empresa, sí, pero los Tucanos es la marca de los aviones. Para que la gente entienda que estamos hablando de los Tucanos. Primero, este caso, sabemos que la empresa, el gobierno dominicano adquirió unos aviones llamados Super Tucano. Se ha hablado de sobrevaluación, de corrupción, de soborno en este caso, y en un momento dado se llaman una cantidad de imputados por estos hechos y aparece la empresa que vendió haciendo lo mismo que la otra, diciendo sí, yo di soborno. Tómelo ahí, pero agréguenos qué usted tiene que ver con este caso y para que todo el mundo sepa por dónde vamos. Muy bien. La empresa Embraer, que es la que fabrica los aviones Tucano, tenía aquí un representante, el señor José López, a través de la empresa Silver Star Venturi. Por contrato. Por contrato. Su representante. Su representante legal. Sí, sí, sí. Un contrato firmado en Brasil con los ejecutivos de la empresa Embraer. Un representante es una persona que hace el lobismo necesario y las relaciones necesarias para poder vender el producto de esa empresa. Para que compren los aviones. A cambio de un porcentaje de representación. Una comisión legal. Exacto. Como hacen los que venden carros, claro, que son representantes de la Chevrolet, representantes de la Ford, representantes de la Toyota. Son representantes, tienen un contrato de representación, eso se llama en derecho, como bien sabe el colega, gestión de negocio ajeno. Claro. Sí. Bien, sobre esa base hacen ese contrato, consiguen el contrato de financiamiento, hacen en la gestión del presidente Hipólito Mejía, se hace toda la estructura del proyecto de los Tucanos. Pero cuando llega entonces el gobierno del presidente Leonel Fernández, que se ejecuta ese proyecto. ¿Cómo se llamaba la firma representante? Silver Star Venturi. ¿Y la dueña de los Tucanos, la fabricante? Embraer. Embraer. Correcto. Entonces tenemos los términos claros. ¿Y usted qué es? Yo soy el abogado de Silver Star Venturi, que lo representa, es decir, el representante de esa empresa es José López Cueva. Que era el representante de República Dominicana. En República Dominicana. Bien, de Embraer. Esa persona de ese dinero, de esa venta, se ganó una comisión. No le han pagado. Ahí es que está el kit del asunto. Ah, no, pero entonces explique. Vamos a explicar. Cuando ya se celebra el proyecto y se hace el negocio, los brasileños hábilmente decidieron sobornar para no pagar. ¿Decidieron es decir, sobornar? Para no pagar. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado de que estos dieron 3.5 millones de dólares y lo han admitido en los Estados Unidos con la ley especial que ellos tienen, que las empresas que van al mercado de valores en los Estados Unidos hacen una investigación de los negocios de esas empresas y verificaron que la empresa de los Tucanos, la Embraer, dio dinero para obtener esos contratos y sobre todo beneficiarse de esos contratos, pero a cambio de no pagarle a su representante. Por eso nosotros decimos que ellos prefirieron sobornar y no pagar a su verdadero representante. ¿Y dónde está el representante? Acá en República Dominicana. ¿Y no le pagaron? No, eso está en discusión, está ahora mismo en la Suprema Corte la parte civil. Pero hay un aspecto interesante que es bueno que se sepa. Nosotros, cuando vino el representante vicepresidente de la empresa de los Tucanos, la Embraer, le preguntamos directamente, ¿usted dio dinero para conseguir este contrato? ¿A qué funcionario usted le dio dinero? ¿A algún diputado, algún senador, algún secretario de Estado, algún general? Y estos dijeron que no.
Oh, pero eso es mentira, hablaron mentira. Bueno, entonces... ¿Eso fue en estrado? Eso está ante un juez. Ahí entonces se verifica en el acta de audiencia. Pero ellos mismos dijeron después que dieron 3.5. Correcto. Al venir esas declaraciones, ahí hay un perjurio. Ah, pero usted ganó el fallo por defecto. Bueno, entonces nosotros sometimos ante el Procurador General de la República el acta de audiencia donde ellos decían que no habían dado dinero. Y le pedimos que tradujese a los tribunales la querella por haber mentido ante el tribunal. Claro. Y sobre esa base, el Procurador General de la República envió ese expediente a la Fiscalía del Distrito. Eso es perjurio, ¿verdad? Eso es perjurio. Exactamente. Esa es la parte penal. La parte civil está en discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la base de que ellos decían que ese contrato tenía que ser discutido en Brasil porque cualquier diferencia tenía que ser discutida en Brasil. Y nosotros decíamos que no, sobre la base de una regla de derecho antiquísima que se llama locus regis actus. Es decir, ¿de qué trata eso? Que cuando en un país se celebra un contrato y allí es que se verifican las dificultades de ejecución del mismo, debe ser en el país donde se ha propiciado esa dificultad que se vea la diferencia o se escruten los argumentos para saber quién tiene la razón. Porque el contrato de representación original correcto se hace en Brasil. Se hace, pero el contrato de venta de los tucanos sí, se hace aquí. Claro. Y ese es el contrato que produce la disputa entre nosotros. Entonces eso es aquí. Porque debe ser aquí, es correcto. Pero eso está en discusión y está pendiente de fallo en la Suprema Corte de Justicia. La parte civil. Pero ahora la parte penal, que es el perjurio, estamos a la espera que se cierre lo que ha anunciado la Procuraduría General de la República de que llegó un acuerdo donde ellos admiten en un penal abreviado y van a pagar al Estado 7 millones de dólares. Wow. Es decir, el duplo de la cantidad de soborno como lo prevé la ley de soborno internacional. No es lo mismo comisión que soborno. Correcto. Porque la comisión es legal. La comisión era a José López, el soborno fueron a los funcionarios. Y a Embraer no le convendría en este momento, con esa situación y ese acuerdo de oportunidad de un juicio penal abreviado, sentarse con su representante y buscar una solución a esos dos conflictos, el penal y el civil. Me parece que sí, pero parece que ellos porque sí. Ya el penal no le van a poder dar para atrás porque eso es de orden público. Claro, y hay un acta que es, como se dice en derecho, una acta emitida por la Secretaría del Tribunal ante el juez, que tiene fe pública y además es de jure, es decir, hasta inscripción en falsedad. Hay algo que no sé si por su ¿No es así, doctor? por su calidad de abogado de esta parte, no sé si puede hablar. Cuando usted menciona que Embraer optó por dar un soborno y a cambio internamente no voy a pagarle el mismo valor a mi representante, se especula, se dice, supuestamente, ¿verdad? Esa es la Sí. palabra. Que como hubo un cambio de autoridades, no a nivel de Embraer, sino a nivel de cambio de gobierno en República Dominicana, los contactos de su cliente eran con el gobierno original y que los del gobierno que hizo la compra, parece que buscándole la cosa, solicitaron irse directamente al suplidor. No. Brincar podría tú pensar así en el tiempo. Que posiblemente el grupo de compradores, que inclusive fueron a Brasil a gestionar esas compras, Sí. brincando el distribuidor, que si el contrato de ustedes, aunque eso ya sería porque aquellos querían evitar el comisionista, Claro. estipulaba la exclusividad en República Dominicana. Así fue. Ese contrato, Y el tiempo de duración del ese contrato era en tiempo indeterminado y de manera exclusiva. Y por otra parte, es el propio gobierno del presidente Leonel Fernández que dice que le va a dar continuidad a las gestiones para la adquisición de los aviones Tucanos de la empresa Embraer. Por lo tanto, esa gestión que ya había porque es como si usted estuviese vendiendo un carro Ford.
Si alguien viene a vender un carro Ford, Tienen que darle a Aviamar. tienen que a Aviamar decirle, mire, aquí está su parte, porque quien ha hecho el know-how, quien ha hecho el trabajo de que se conozca el servicio y la calidad de ese vehículo ha sido la Aviamar. Y digo ese ejemplo por razones hasta familiares y de propaganda, si usted quiere, perdóneme. Obvio, pero está muy bien. Fundamentalmente, si alguien conoció la existencia de la empresa Embraer, si alguien sabía de los aviones Tucano y las facilidades que daba esa empresa, fue por la gestión de la empresa Silver Star Ventures del señor José López. Y sobre esa base, ellos tenían que recompensarlo. Y es un contrato que está ahí y que no ha sido anulado, porque nadie, de manera obtusa o atropellante, después de haber pactado, como llaman los abogados, pacta sunt servanda, la ley el pacto hace ley entre las partes, puede básicamente decirle, no, ahora a mí no me interesa tu servicio y vete por ahí mismo, después de trabajar tantos años. Así es. Doctor, siempre usted hace algunas declaraciones interesantes, pero hay un tema. Usted acaba de exponer que en una audiencia celebrada, que me imagino fue en vía civil, por la vía en un tribunal civil, un representante de Embraer, el vicepresidente, dijo que no dio soborno. Sin embargo, el acuerdo que está llegando el Ministerio Público o que llegó con Embraer y que lo están sometiendo al penal abreviado, es sobre la base de un soborno. Exacto. Entonces ahí hay una contradicción, doctor. Es correcto. Por eso, ese acuerdo no es más que el epitafio de la empresa de los fabricantes de aviones Tucano, empresa Embraer, frente a los argumentos nuestros sobre la base de que ellos prefirieron sobornar y no pagar la comisión que nos correspondía. Pero entonces, ¿cómo va a quedar el proceso en ese acuerdo que estás arribando? Porque son dos jurisdicciones distintas. Uno, ante un tribunal que debe tener más peso incluso que el acuerdo que hagan las partes, interpartes. Entonces, ¿qué va a pesar? ¿Qué va a creer el juez que se le presente este acuerdo? Porque cualquier interesado, o me imagino que ya esos documentos son de dominio público, ya salieron a la prensa y están en un tribunal. Claro. Y si van y lo presentan entonces, doctor, a ese acuerdo pleno, ¿qué va a pasar? Bueno, lo importante es que la empresa que fabrica los aviones Tucano, la empresa Embraer, termine el proceso de reconocer el crimen de soborno a que fueron sometidos en el escrutinio público. ¿Ya pagaron? No sé, porque eso lo maneja la Procuraduría General de la República, pero parece ser que tan pronto se apruebe el acuerdo del penal abreviado, es decir, el que ellos reconocen el crimen cometido y van a pagar económicamente el duplo de la cantidad que ellos dijeron haber entregado como soborno, que son 7 millones de dólares, tan pronto termine de eso, entonces se desprenden las otras situaciones que independientemente que hubieran llegado o no, se tenía ya el conocimiento de que en los Estados Unidos ellos habían reconocido que habían pagado un soborno en República Dominicana de 3.5 millones de dólares. Una vez el Ministerio Público cierre el proceso con ellos, entonces usted va a tener un caso penal en sus manos. Magnífico. ¿Y qué pasaría entonces con ese caso penal? ¿Usted tiene intenciones de presentarlo? No, eso está presentado, esa querella está puesta. ¿Contra el vicepresidente o contra Embraer? Contra la empresa. Lo que pasa es que hay que señalar al individuo que cometió el perjuro. Pero es contra la empresa porque quien realmente da las órdenes es un problema incluso jurídico de fácil entendimiento. Cuando una persona tiene un vehículo y lo presta a otro, el chofer es el que comete la acción penal cuando con su torpeza o negligencia choca a una persona. Pero el dueño del carro es el responsable civilmente de lo que ocurra con respecto a ese choque. Correcto. Eso pasa con Embraer. Sí. Ellos eran empleados, son los preposés. Exactamente. Y el comitente, el responsable, es la empresa que fabrica los aviones Tucanos, Embraer. Hay un tema, doctor, sobre la palestra, que recientemente uno de los abogados del senador Echu Vázquez puso como testigo
o solicitó que pusieran como testigo al presidente de la República, al Procurador General de la República y otro funcionario más. Decíamos en la pausa, nadie está por encima de la ley. Es correcto. Ahora bien, al presidente citarlo, doctor, a un juicio. Porque no están obligados. Eso es permitido, tiene un fundamento legal. ¿Se puede negar el presidente o hay un mecanismo que se pueda salvar esta presencia como testigo del presidente a un juicio? Sí, como yo había dado esas declaraciones en el periódico El Caribe, traje mi código en la mano, porque a veces no podemos vivir solamente de la memoria. Es traicionera, ¿verdad, doctor? El artículo 195 del Código Procesal Penal vigente, en los medios de prueba, que es el título cuarto de dicho libro, establece la excepción a la obligación de comparecer. Si bien es cierto, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, crea esta excepción de la manera siguiente. El presidente de la República, el vicepresidente, los presidentes de Cámara Legislativa, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, el presidente de la Junta Central Electoral, los embajadores y cónsules extranjeros, yo diría que no solamente el presidente de la Junta Central Electoral, los miembros porque es un pleno. porque es un pleno, pero eso fue un gazapo que se le fue ahí a estos talentosos. Pueden solicitar que la declaración se lleve a cabo en el lugar donde cumple sus funciones o en su domicilio. Y yo decía en las declaraciones que realmente un presidente no puede ser sometido al escarnio de que le lleven una guaguita y un grupo de gente con unos tambores y unos redoblantes a vocearle cosas cuando va a cumplir con un deber de testificar. En el caso de Embraer, es bueno, y aclaré, y no salió eso en el periódico, por lo regular, señores, los presidentes delegan en un funcionario del área las ejecuciones y el manejo de las actuaciones en los contratos. En el caso de Embraer, me imagino que fue la Corporación de Electricidad, que el presidente le dio una autorización, un decreto, para que éste firmara cuantos documentos fueran necesarios en relación al mismo. Usted me contestó la pregunta que le iba a hacer. Le iba a decir, doctor, como una empresa internacional se supone que debió existir un convenio, un contrato. Correcto. Y ese contrato fue autorizado por el presidente de la República y luego ratificado por el Congreso. Claro. Entonces, era mi pregunta. Los detalles de eso lo sabe más el representante de la empresa que el Estado ha propiciado ese negocio o esa contratación, que el propio presidente, que tiene los detalles generales, pero no los detalles formales y las negociaciones en sí de ese contrato. Entonces, su pregunta era, en el caso penal que usted puede llevar en representación de su cliente, en el caso penal por el perjurio que usted dice que ha cometido Embraer, ¿pudiera citarse al presidente de la República entonces también como testigo? ¿O a cualquier otro funcionario? No, porque en el caso nuestro, nosotros hemos llevado el proceso frente a la empresa Embraer y no hemos involucrado a ningún funcionario dominicano por una razón muy sencilla, ni por temor ni por dejadez, simple y llanamente un litigio estratégico. Nosotros no estamos en condiciones de ir a señalar lo que el Ministerio Público tiene que investigar. Nosotros estamos en condiciones de decir que tenemos un contrato, que le preguntamos a este funcionario si había dado dinero para dejarnos de pagar y queremos una obligación civil de responsabilidad contractual con respecto a esa empresa que ha dejado de pagar la comisión que nos corresponde. La parte penal, es decir, lo que tiene que ver con el tema del soborno, es un aspecto penal que tiene que manejar la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito o la que sea, el Ministerio Público, y es un aspecto ya punitivo que no nos corresponde a nosotros. Así es, pero doctor, de todas maneras, usted leyó un artículo. Si el Ministerio Público entiende que puede citar a cualquier ciudadano, ¿hay alguien colocado por encima de la ley? No, bajo ningún concepto. Entonces, puede citarlo. No yo no sé si tú recuerdas una polémica que en una ocasión tuve con Abel Rodríguez del Orbe con respecto a la citación del presidente Leonel Fernández.
Y yo decía, con seguridad y sin ningún ánimo de retaliación, que el presidente de la República, los expresidentes de la República, son servidores públicos y no están por encima de la ley. Lo que yo creo es que no tienen que ser objeto de escarnio, ni de show, ni de, diríamos, de pandillerismo en la justicia, porque en los últimos años hemos observado que hay ministerios públicos que ayudan al pandillerismo y entonces le avisan a la parte contraria y se aparecen con redoblantes. Yo que estoy frente al Palacio de Justicia y he sufrido durante años esa justicia de tribu que se ha querido establecer en contra de casos mediáticos donde el interés del gobierno está manifestado y hasta incluso consiguen redoblantes para poder ir a vociferar en contra de una parte o en contra de la otra. Para hacer sentir más su desorden. Exactamente, el desorden es mayúsculo. Doctor, el ex juez, en ese momento juez, Juan Miguel Castillo Pantaleón, cogió una vez una máquina y un secretario y fue a la puerta del expresidente Balaguer a interrogarlo por un proceso que él estaba investigando. Ahí salió un guardia y le dio una carrera a Castillo Pantaleón, el secretario, y la máquina no se sabe dónde quedó. Debe ser un Underbull, pesaba mucho, son de hierro. Yo tengo una de recuerdo. Sí. ¿Ha habido precedente de que un juez o un fiscal cite a un presidente como testigo o lo haya llevado? Ese es un buen precedente, pero déjame decirte, yo tengo la otra información. Luego que este joven fue a procurar la información del presidente Balaguer, el presidente Balaguer le dijo que sí, que él iba, y que iba a ir caminando de su casa allá, y convocó muchísimas guaguas, y yo creo que si hubiera ido al Palacio de Justicia lo quema, porque es un problema también de ese escarnio que hay que evitar. O sea, Castillo Pantaleón hizo bien en ir a su casa, claro, que era lo correcto. Además, una persona mayor que no veía y que no tenía los medios para movilizarse de la manera como nosotros. Y en el caso de él, la información que tengo posterior de fuente muy fidedigna, que él dijo, no, pero él estaba ahí buscándome, no, pero dígale que yo voy mañana, y convocó todo su directorio y todas esas guaguas que se consiguen, y ya usted sabe, si llega al Palacio de Justicia ese viejo a pie y se muere en el camino, el lío que se hubiera pasado aquí por razones atendibles desde el punto de vista de los liderazgos. Es como que usted llamara a Peña Gómez a interrogarlo por algo y que él lo convocara a la gente en la 17 y dice, vamos para allá, y la gente camina. ¿Por qué que aquí las citaciones para testigos, aquí la gente como que no entiende lo que es a cargo, a descargo? Me están citando en un caso y la gente ya entiende, se siente ofendida. Se entiende ofendida, inclusive sí, hasta con las imputaciones, pero claro. O sea, decíamos el programa pasado... Yo no quiero que me mencionen. Que un imputado es culpable, claro, independientemente de lo que yo quiera. Sí, tú puedes tener una idea. Por ejemplo, anoche, yo tengo mi teoría con el caso de Brecht y lo que quiero y cosas, pero hay que reconocer que hoy todos los imputados son inocentes. En principio. Anoche había un rebú que si llegaba Víctor Díaz, que si se quedó en Madrid, digo yo, señores, y un inocente que le hayan dado permiso, que está libre aquí. Se va a quedar. Se va a quedar allá. Él no es bruto. Para de una vez tú vas a decir que ya eso te hace culpable inmediatamente. Claro, lógico. Inmediatamente. Porque usted está suelto aquí. Lo pone en desventaja procesal y además pero ante la opinión pública, porque pero, es un tema de opinión pública. Pero también. La gente no entiende que esa gente hoy son inocentes. No importa lo que vaya a ocurrir después. Yo te escuchaba decir, y esta mañana escuché a Consuelo muy temprano, el tema de Odebrecht, y es mi opinión como profesional, ha sido mal manejado. ¿Por parte de quién, maestro? Por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Y creo por lo siguiente, fíjense la caravana y el carnavaleo que se hizo para coger preso a esas personas. Eso no es propio de un Ministerio Público. O sea, la discrecionalidad de la investigación es lo fundamental en el ejercicio del Ministerio Público que hace su trabajo. Pero quisieron dar a conocer de que aquí se estaba haciendo una investigación. Y lo hicieron de manera carnavalesca. 2. Pero si en Estados Unidos, en Suiza, en Brasil, se llegó a un acuerdo con Marcelo Odebrecht, y en Estados Unidos están trabajando las empresas de Odebrecht, ¿por qué aquí no tuvieron la inteligencia
la sensatez y el Consejo Superior de Decencia al presidente de la República de decirle, mire, si allá se llegó a un acuerdo, ¿por qué nosotros no podemos llegar a un acuerdo? Y Entonces, cuando se plantea... El caso estaba muy caliente. Pero no es que caliente, allá también tuvo mucho más ardiente cuando vieron todas las cuentas desde Suiza, cuando vieron que lo habían engañado, estafado con los sobornos y se llegó a un acuerdo. ¿Qué empresario americano usted sabe que estuvo metido en eso? No, porque inclusive cuando uno ve los reportajes internacionales de los países en colores, un mapa, Ajá. Los países donde tuvo problemas Odebrecht, no te marcan Estados Unidos, ni siquiera lo ponen en color. Pero llegaron a un acuerdo. Porque llegaron a un acuerdo. Porque pagaron 3.500 millones. ¿Y con qué lo iban a pagar? Con su industria, con su trabajo. Porque si usted le cierra a un dueño de un colmado el vender los mismos víveres, los mismos espagueti y los mismos romos que venden, entonces ese muchacho no puede pagarle lo que le tomó a crédito. Odebrecht tiene que terminar sus obras y pagar como ha hecho para poder terminar todo cuanto ha hecho. Sin embargo... Ahora, usted trata muy bien a Odebrecht. Bueno, lo trato no. Es un asunto de política internacional que los latinoamericanos no hemos sabido manejar por razones emocionales y por venganzas políticas. Fíjate lo que pasó en Perú. El presidente de Perú dio un discurso y habló y dijo, y cayó preso. Kruczynski, Pablo Cayó Kruczynski. cayó preso. Doctor, usted dijo... Porque ahí el nadie discurso está de libre apertura de de esa Kruczynski situación. fue- Entonces, oiga, déjense de estar haciendo tanto show, cóbrenle a Odebrecht y el que se cogió un dinero, sanciónenlo con un régimen de consecuencia a través de un penal abreviado sobre la base. Si son 10, le tocan 5, pero usted tiene que estar preso. Aquí hay un comunicador que dice que hay que hacer un perdón nacional para volver a comenzar. ¿Cómo? De los casos, no solamente de que del dinero ni eso, sino Borrón y cuenta sí, nueva. Sí, de que porque el sistema está tan corrupto y tan que si no nos vamos a quedar sin nadie. Lo que pasa es que si no hay régimen de consecuencia, ¿qué le queda a la generación que viene detrás de nosotros? Nada. Que No hay va que a haber. robar mucho para que la gente sea decente. ¿Es que la gente no quiere trabajar, doctor? Bueno, pero no, la gente quiere trabajar, lo que pasa es que Claro. no ve buenos ejemplos arriba. Claro. No podemos seguir los antivalores. Ustedes vienen aquí a las 5 de la mañana y a qué hora se levantan los otros. Bueno, pero a las 5 ya están activos, chequeando el programa y lo que no, dijo a las fulano 4 estamos y activos. leyendo A las periódicos. 4. A las Sí. 4 estamos aquí. Doctor, es así. doctor, usted dijo que desde su óptica y su punto de vista, el Ministerio Público empezó mal el proceso de Odebrecht. Claro que sí, con O sea, un show mediático. hay un principio que dice que lo que empieza mal termina mal. ¿Cómo va a terminar el caso Odebrecht? Bueno, no sabemos, porque en justicia se sabe, como bien usted sabe, colega, se sabe cómo se comienza, pero no se sabe cómo termina. El tema de Odebrecht parece ser que va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por Habrán qué? muchos incidentes. Porque hay muchos incidentes en el medio, se han cometido muchas torpezas procesales y además ha habido en el fondo un manejo inadecuado. Llevar este escarnio hacia la opinión pública va a traer consecuencias funestas y sobre todo la gente percibe que para los de arriba no hay justicia y lo que se quiere hacer es un sainete para ocultar a los verdaderos culpables del desorden de la Odebrecht. Doctor, ¿qué va a pasar en este caso hipotético? El juez de la instrucción, que es un juez especial porque hay un senador, hay un privilegio de jurisdicción. Es correcto. ¿Qué va a pasar después que este juez dicte el auto, suponiendo que envíe a uno, lo envíe a todo a juicio? ¿Quién va a conocer entonces ese juicio? Si sacan el senador. Bueno, es Hay una de una, dos. es una Exacto, posibilidad. usted tiene Sí, razón. claro, porque Sí. si no lo sacan se queda ahí mismo. Si sale la jurisdicción privilegiada, es decir, si excluyen al senador, va a una jurisdicción ordinaria, iría al tribunal de primer grado, al de derecho común, como decimos los abogados. Sin embargo, si el envío implica a un senador, entonces lo conocerá la Suprema Corte de Justicia, el Pleno. Pero hay una disquisición, aunque ya la Suprema Corte
se pronunció al respecto. Los que no están sujetos a jurisdicción están diciendo, a mí me están privando de la jurisdicción ordinaria, del derecho a los recursos, y me están sometiendo en un saco de una persona que tiene privilegio de jurisdicción y entonces me van a segregar lo que son los recursos, por ejemplo. Es correcto, Entonces, pero jurisprudencialmente, desde hace muchos años, eso fue discutido. Lo que pasa es que esa jurisdicción, ese privilegio de jurisdicción, que no es más que una desventaja, como bien usted señala, porque se pierde el doble grado de jurisdicción. Se pierde una instancia. Se pierden dos, porque tú vas a primer grado, apelación y puedes ir a la Suprema. Pero en este caso, en la Suprema, tú no puedes ir para ninguna otra parte. El Tribunal Constitucional, si se violaron derechos fundamentales. Y no es un tribunal de hechos, sino de no es una instancia. No es una Y si instancia. el senador renuncia de su condición, puede... Iría al tribunal de primer grado. Ellos van a esperar un chin más para que se No, pierda de una repente cuarta no, de repente no. Lo que pasa es que es una estrategia procesal que debe llevar cada abogado y es una estrategia de litigio que hay que respetársela a cada imputado en el proceso. Doctor, usted apuntó algo ahí importantísimo. Si el senador renuncia a su condición, De senador. no de senador, sino a la inmunidad que él tiene. Exacto. Los fueros, ¿cómo Ah, se dicen? Sí. Es que no Ok. puede ser así. Tiene que otorgarse La inmunidad está Ah, dada aclaro- por el cargo que él tiene. Exacto, es O cierto. renuncia al cargo o se queda en el cargo. Exactamente. Entonces, Y cuando, y cuando Pacheco no, supuestamente, si tú quieres renunciar y quedarte en el cargo, renunciar a la inmunidad y quedarte en el cargo, el Congreso puede, en este caso, aceptárselo o no. No. es que es inherente. Es que el privilegio de jurisdicción no es una facultad privativa de la persona que ocupa el cargo, es una facultad privativa del cargo que ocupa esa persona. Y la posibilidad de que se segregue el caso. Ahora mismo tienen todos los imputados un solo proceso y la misma acusación. Es correcto. En condición de que diga el juez ahora, bueno, mira, estos dos van para su casa, pero que se quede el senador. Pero le cambia algún tipo algo en la acusación a uno de otro. No se separa el juicio. No, los juicios tienen una unidad y tienen que ser conocidos en conjunto. Y en eso ese no caso, perjudica a uno con otro. Una persona que a lo mejor sea... Es que básicamente, vuelvo y te repito, el principio es que si hay un funcionario que tiene jurisdicción privilegiada, arrastra a los demás. Y se conoce en un solo Eso es grado de por la juicio. inmutabilidad del Por la proceso. Exactamente. Doctor, tenemos que aprovechar su presencia aquí. El caso de la elección de En las altas cortes. de las altas cortes, el Consejo de la Magistratura, la politización de la selección, cuál es el proceso, cómo se elige el Consejo de la Magistratura, que es más político que todo eso, que las opiniones que hay ahora en cuanto al proceso de ratificación de algunos y que si tienen que cambiarlo. Háblenos de todo esto. Mira, yo escuchaba esta mañana que el profesor Manuel Vergés Chupani cumplía años hoy, de lo cual me alegro y quiero expresar Ratificamos la felicitación. mi gran a felicitación Manolito, a mi maestro. nuestro rector. Mi maestro de la universidad. En la universidad, estando yo en segundo año de Derecho, 1970, el profesor Vergés Chupani nos hablaba de la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. En ese entonces todos nos fuimos con esa idea, al salir de la universidad, que lo mejor era que hubiese un Consejo Nacional de la Magistratura. Pues mire, pasaron los años, llegó el Consejo Nacional de la Magistratura y yo le voy a decir como abogado lo siguiente. El Consejo Nacional de la Magistratura es más político que cuando se elegían los jueces en el Senado. Es menos democrático, hay menos posibilidad de el manejo de la justicia en términos reales de eficiencia y además cuando un partido tiene el control político del Senado, cuando un partido tiene el control político de las instituciones, se convierte, como criticábamos al Partido Reformista en la época del balaguerismo, en una política partidaria. Yo como abogado no me voy a quedar callado y debo decir
que en ese aspecto nosotros hemos retrocedido y con una situación todavía peor. Los grupos fácticos han colocado sus empleados en muchos de esos cargos para originarse decisiones a favor. Y hay gente que va a esos cargos a responder esos intereses. ¿Usted habla para tener poder e influir, claro, o premeditadamente ya conociendo? No, para influir, porque nadie tiene premeditación. Eso es mundial, eso es normal, los sectores de poder. Bueno, pero ¿qué pasa? Era mejor que Jacinto Peinado recomendara a muchos de los que hoy son jueces, y ya Jacinto murió y no respondían a la Delta ni para vender carros, que los que ahora responden a otros intereses y están ahí patentes. Por eso, estar dentro de la justicia, servir dentro de la justicia, se considera en muchas ocasiones una gran dificultad para quienes sirven dentro del aparato judicial. Y por eso las limitaciones que tienen jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones. Doctor, no hay duda que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, la Constitución lo crea. Claro. Y si es político, está permeado por políticos. Ahora bien, en Estados Unidos, ¿quiénes nombran los jueces de la alta corte? Pero perdona que te interrumpa. Salvando la diferencia. Perdona que te interrumpa. En los Estados Unidos los jueces lo eligen en cada uno de los condados. Aquí no. Los jueces de la Suprema, por recomendación del presidente de la República, van al Senado, pero no es el presidente. Él hace una terna y el Senado entonces decide quién. Sin embargo, en mi tiempo y después de una gran reflexión, yo creo que todos los jueces de la República no deben pasar más de 4 años en sus funciones. ¿Por qué? Porque cuando tú creas un mecanismo de dejar a un funcionario por más de 4 años, superior al presidente de la República que es elegido por el pueblo, tú le creas al Estado un centro de poder que en definitiva crea muchos amarres, crea muchos contratiempos y además crea muchos grupismos para ese funcionario que está en funciones. Aquí nadie debe estar más de 4 años en un puesto público y nadie debe ser reelegido por más de 8 años. Aquí hay que darle paso a una generación nueva. Tú y yo no estamos en muchos cargos públicos porque no hemos accedido al poder sobre la base de ser genuflexo, sobre la base de no estar al servicio de ciertos intereses en este país y sobre la base de que aquí hay gente que es elegido por 10 y 12 años. ¿Y quién le ha dicho a ellos? Son reyes, son príncipes. Este país está harto de eso. La nación necesita una nueva reconstrucción desde el punto de vista de la justicia. Y la gente no puede estar más de 4 años. ¿Qué tanto tiempo quieren estar ahí? ¿Qué es lo que tienen en esos cargos? Si eso es para servir a la nación, no para servirse en los cargos de la nación. Cuando un juez falla una cosa, a una persona la perjudica y a la otra la beneficia, porque usted quiere crearse tantos enemigos. Cuando un fiscal acusa a una persona, perjudica a una familia y se crea también un adversario porque puede equivocarse. Usted no es que sabe más que todo el mundo, o usted puede decir una cosa que no es, porque usted quiere permanecer tanto tiempo en esos cargos públicos. Usted es dueño de eso. Usted compró eso, es una canonjía que usted tiene. Este país tiene que salir de eso. En este país tenemos que cambiar esa regla. Y los abogados que ejercemos la profesión, y usted, que es un abogado muy honesto y muy serio, sabe muy bien que ir a una función pública es un cadalso. Es tomar por la mano una serie de decisiones e intereses que usted lo atan. Y el que va así atado, mejor que no vaya a los cargos públicos. Claro. Usted lo que tiene que buscar la verdad. Claro. A la justicia se va a buscar la verdad, lo verosímil. Usted no tiene que ir a empaquetarse con un grupito, a darle ventaja y a darle satisfacciones a gente que lo nombraron en ese cargo. Por eso es que este país anda así. Pero doctor, definitivamente que todos los dominicanos, yo creo que aquí, hasta los mismos funcionarios piensan como usted está pensando. Claro. O sea, una cosa es lo que tú quieres, un interés en un momento, porque después que tú estás ahí, tú no te quieres ir. Eso es una condición normal. Pero hay que entender que así fue que hicimos nuestra Constitución. Pero Michelle, no es que sea así.
porque las cosas estén mal hechas, tenemos que Bien, protestarlas. pero perfecto. Por ejemplo, la policía dura 2 años en el cargo. Nosotros tendríamos que modificar para lograr estos cambios, modificar la Constitución. No, son leyes adjetivas, la Constitución no dice eso, son leyes No adjetivas. tenemos que quitar la forma. No. Yo digo todos los días aquí que aquí dicen que el Congreso es muy político y que toman la línea del partido y del comité político y del otro. Hemos creado y me una río serie... mucho cuando vienen aquí y dicen, cuando tú vas al Congreso y te dicen, Michel Jacín, diputado del Partido de la Liberación Dominicana o del Partido Revolucionario Dominicano. El Congreso es político en su esencia, Estamos de acuerdo, en su formación. pero si los partidos políticos le dieran oportunidad a los jóvenes, o están obligados a dársela, si saben que no pueden tener un jeque en cada uno de los municipios. Se puede lograr no una pueden modificación tener así, se puede lograr modificar nuestra... pero eso es lo que yo pensé que venía en la ley de partido, que ya está bueno que una persona en un pueblo sea el representante de ese partido hasta que se muera. Pero eso no tiene razón de ser. Y los jóvenes de este país no tienen oportunidades. Aquí, doctor, predicamos el relevo, pero no creemos en él. Claro. Usted decía que si es como una monarquía, y yo pensaba, este es un país que tiene reglas democráticas, pero vive realmente los sueños y anhela esa monarquía. Doctor, para entender lo que usted dijo hace un momentito, hay que ponerse los lentes del abogado que está todos los días en los tribunales. Correcto. Y ver las vicisitudes que pasan, no solamente el abogado, lo pasa el juez, el secretario, el que va a la justicia, que hay un problema real y serio de acceso a la justicia. Y peor aún, el cliente. Porque cuando usted va, los abogados somos cirineos, que llevamos las cruces de nuestros clientes y cargamos las cruces de nuestros clientes. Es nuestro cliente que lo ofenden, que no lo dejan llegar, que lo maltratan, que le esconden pruebas, que los desafían en términos reales, o que cuando van al tribunal se encuentran, por ejemplo, en un furgón. Usted sabe lo que es la infamia que tiene este país de poner un furgón en el lugar donde hay mayor cantidad de usuarios del sistema de justicia y todo el mundo callado y nadie es capaz de romper ese furgón. Eso no tiene madre. Eso es la infamia más grande que se ha cometido en contra de la justicia y la gente se queda callada. Usted no puede ir donde una secretaria de aquel lado. Ahí no fue donde un abogado inclusive se murió. Exacto. Pero usted no puede ir donde una secretaria de aquel lado para que le dé el servicio. Mire, usted sabe si mi expediente llegó o no. Es a través de una ventana en un edificio infame para procurar una información de unos usuarios y unos empleados, los pobres, que están ahí en condiciones realmente vejatorias. Uno encaramado uno arriba de otro. Doctor, eso no tiene sentido. Doctor, ese lente de abogado que yo le dije que hay que ponerse para ver ese procedimiento. El día pasado el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo transitorio de la Constitución. Real y efectivamente ese artículo transitorio que tiene la Constitución es inconstitucional, limita los derechos del presidente de la República. Finalmente, en cuanto a mí, me gustaría escuchar su parecer. Bueno, la Constitución no puede ser inconstitucional por sí misma. Y en eso la Suprema Corte de Justicia ha dicho eso de manera expresa. Explíquenos algo, porque aquí hemos hecho 2 o 3 programas últimamente que tienen a uno entre las interpretaciones, las suposiciones, el fallo del tribunal. Sabemos que el Tribunal Superior falló bien, porque la Constitución no puede ser declarada ella misma inconstitucional. Muy bien, eso es cosa. Ahora, también vemos otros abogados que tienen una teoría sobre otra forma, otro procedimiento de poder optar por una reelección del presidente sin necesidad de reformar la Constitución. Tomen las dos cosas de una a otra para ver si nosotros salimos de las suposiciones. Bueno, en principio, como bien tú dices, la Suprema Corte de Justicia había dicho esto y el Tribunal Constitucional lo ha ratificado. La Constitución per se no puede ser ella inconstitucional, claro, porque es el pacto superior de todos frente a la gobernabilidad. Ahora, lo que se discute es si ese párrafo de la Constitución puede ser o no objeto de variación. La única forma es que ese pacto que hicieron todos en conjunto, en el Congreso
a través de una asamblea revisora y una ley especial para reformar los artículos de esa Constitución que va a reformar. Porque quiero decirte esto. Yo tuve la oportunidad de tener un maestro de Derecho Constitucional que se llamó el doctor Augusto Sánchez Sangey. Ese, para mí, uno de mis mejores profesores y un gran maestro. Fue compañero de estudio de mi padre y se graduaron juntos de abogados y eran muy amigos, íntimos amigos. Su hijo, por casualidad, también estudiamos juntos en la escuela. Ahora bien, el profesor me decía, recordando esto, y después yo tuve la oportunidad de ser catedrático de la Facultad de Derecho en Derecho Constitucional. Es la parte que más me apasiona y con quien tal vez me gusta más a través de Duverger hacer los interloquios de la Constitución. Michelle, lo que tiene que proponer el sector de Danilo Medina es una ley que reforme la Constitución, porque la Constitución nuestra es rígida o semirrígida en el sentido siguiente. Para transformar la Constitución, tiene que proponerse una ley que diga cuáles artículos de la Constitución serán transformados. Y sobre esa ley, entonces, ir a la Asamblea Revisora y discutir si se cambia o no el hecho de la no reelección del presidente Danilo Medina Sánchez. Entonces, esa es la ley, y entonces por otro lado tenemos el fallo está bien. Pero, perdona, el caso de la figura, doctor, de que... No, pero déjame ir adentro lo que tú quieres. A ver. Pina Acevedo, que todo el mundo sabe que yo me eduqué a su lado por razones afectivas de mi padre y él y mis abuelos, que son anteriores a mí. Los años que tuve con él, lo escuché siempre decir, lo que se puede atacar es la ley que originó ese cambio constitucional. Pero usted no puede atacar la Constitución. Pero como aquí hay tantos talentosos y el gobierno dispone de tantos eruditos, hacen ese tipo de acción que a todas luces, para cualquier persona que no es abogado, le dice, pero usted no puede ir en contra de su propio reglamento, usted no puede ir en contra de su propia ley. La Constitución es nuestra ley fundamental. Y cuando hay choques, por ejemplo, el caso de si se viola el derecho a la igualdad que lo contempla la Constitución y a través de la Superior Constitucional, del Superior Electoral, haya que evaluar una contradicción de dos artículos que son contradictorios en la contradicción en la Constitución, que es el derecho a la igualdad y el derecho a la... Todo eso es cierto, pero no hay Michelle, que tomar que tenga más peso. Vuelvo y te repito. Cuando al presidente Balaguer le quitaron 2 años, Pina Acevedo, lo que hizo fue llevar a cabo una acción en contra de la ley que originó el cambio constitucional que le quitaba a Balaguer 2 años, no en contra de la Constitución. Y sus escritos están ahí. Tú no puedes ir en contra de una ley fundamental que fue aprobada por todo el mundo. Si todos aquí estamos de acuerdo, y perdona que tome tu programa como base, de que este programa va a salir a las 10 de la noche, solamente nosotros somos los que podemos cambiar la hora del programa, porque somos todos los que estamos de acuerdo. Porque si tú no vienes, el programa no sale contigo. Si yo no vengo, el programa no se hace conmigo. En fin, viceversa, con las que están junto con nosotros. Eso pasa en términos más allá, en términos constitucionales. Si la regla de juego que admitió el presidente Danilo Medina Sánchez fue no ir a una nueva contienda sobre la base de excluirse e ir en ese momento a la presidencia de la República. Él autorizó claro, entonces él tiene que pedirle a sus seguidores que declaren como no igual esa circunstancia porque le violó su derecho y él no lo había pensado, pero tiene que ser a través de una ley, porque la Constitución de la República se transforma a través de una ley en la Asamblea Revisora, es decir, la reunión de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Doctor, gracias.
Gracias a ustedes por esta oportunidad de volverme a recordar de las clases en la universidad. Vamos a hablar mucho de todo esto. Gracias, Claro que doctor. sí. Le damos las gracias al doctor Marino del CEBIF, que preclaro, que fácil es entender todo lo que él nos